Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del Colecho Podcast. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que tal vez ustedes se van a preguntar qué hace un pediatra hablando de esto. Pero la realidad es que nosotros como pediatras tenemos que tratar y conocer al cuidador principal de los bebés y en este caso, pues definitivamente son las mamás. Entonces, hay un padecimiento que puede ocurrir de 2 por cada 10 mamás y este padecimiento se llama depresión postparto. Entonces es muy importante que tal vez nosotros podamos apoyar a esas mamás que se encuentran en depresión. ¿Por qué? Porque finalmente las mamás nos van a interpretar cómo es que se sienten sus hijos. Entonces, si mamá está pasando por algún proceso, pues obviamente es muy importante que nosotros como profesionales de salud también los apoyemos y de esa forma podamos salir adelante. Es por eso que invitamos a una gran amiga, que es la psicóloga Belén, para hablar un poquito más acerca de este tema. Hola Belén, gracias por venir. Mil gracias, Gustavo, por invitarme y por brindarme un espacio en tu podcast. Con gusto. Oye, entonces, ¿qué es la depresión postparto? A ver, la depresión postparto es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por irritabilidad en la mamá, una tristeza profunda, sentimientos de culpa, sentimientos de desesperanza, sentimientos de una pobre vinculación con el bebé, incluso la mamá puede estar pensando que está haciendo malas cosas. Y bueno, esto finalmente repercute totalmente en el vínculo con el bebé. ¿Por qué? Porque la mamá no está bien. Entonces, es súper importante poder cuidar a la mamá, atender a la mamá para que pueda existir una buena relación emocional con el bebé. ¿Qué es lo importante y lo que se debe destacar de esto? Porque no sé si sabes, pero seguramente sí, que existe un fenómeno que se llama baby blues. A la tristeza postparto, ¿no? Exacto, esa Ajá. tristeza posparto bueno, es natural, es por los cambios hormonales que hay, tal vez hay como un llanto, hay como una sensibilidad emocional y hay una fatiga, pero tiende a desaparecer después de, o sea, dura los primeros días más o menos y tiende a desaparecer a las 2 semanas, ¿no? O sea, como que ya se empieza a regular emocionalmente la mamá. Pero cuando hay una depresión posparto, pasan de esas 2 semanas que la mamá no se le quita esta sintomatología, sino que incluso puede llegar a sentirse mucho peor emocionalmente. Y bueno, cuándo es que se detecta esta depresión posparto? Después del nacimiento, desde las 4 a las 8 semanas que Oye, tiene el bebé. ¿y pudiera ocurrir antes del nacimiento del bebé? O sea, que a lo mejor antes del embarazo todo iba bien, durante el embarazo es que empieces a tener síntomas de Depresión. Sí, depresión. totalmente. O sea, eso es una depresión prenatal. O sea, finalmente las mujeres, por todos los cambios hormonales que existen, por todos los mandatos que se imponen sobre la maternidad, sobre cómo debes de disfrutar tu maternidad, de cómo debes de vivir tu maternidad, se pueden crear ellas expectativas y pueden empezar a tener estos síntomas de depresión incluso antes de que nazca el bebé. Y entonces sí estaríamos hablando de una depresión prenatal que, ojo, es súper importante atenderla porque esa depresión prenatal se puede trasladar a una depresión posparto, si no se atiende Sí, en el claro. momento adecuado. Oye, pero, ¿es finalmente por cuestiones hormonales o cuál sería así El o a lo detonante. mejor no existe actualmente la causa específica, ¿no? Por la cual empieza a haber ese cambio emocional, o si hay algo que está estudiado y comprobado que es la causa directa de la depresión. Sí, o sea, una causa única y específica no hay, o sea, una causa que sea la única causa de la depresión postparto no hay, o sea, tienen que ver los factores biológicos de la madre, los factores psicológicos y los factores contextuales. ¿Qué es lo que pasa? Finalmente, cuando nace el bebé, hay este cambio abrupto hormonal, ¿no? Que bajan sorprendentemente los estrógenos y la progesterona y eso también altera los neurotransmisores del cerebro
que son los encargados de la regulación emocional, etcétera, etcétera, ¿no? Que también es muy importante la privación del sueño, o sea, finalmente, durante el parto, el posparto más bien, las mujeres duermen poco, o sea, no se duerme igual que como se dormía antes de que naciera el bebé, y eso influye muchísimo en la aparición de esta depresión. Los factores psicológicos pudiera ser lo que la madre piensa de sí misma, ¿no? O sea, si está haciendo bien su trabajo, si tal vez está fallando, si tal vez debería de estarlo haciendo mejor. Y los contextuales, finalmente, y que es súper importante, la red de apoyo que tiene la mamá, ¿no? O sea, cómo es la relación que tiene con su pareja, cómo es la relación que tiene con su familia o con las personas que la rodean, qué tanto la apoyan, qué tanto demandan de ella, qué tanto le demandan de cómo tendría que comportarse con su hijo. Todo ese conjunto, más incluso el hecho de haber tenido un parto traumático, haberla pasado muy mal en el parto, o sea, como te das cuenta, es multicausal. Es multifactorial todo, ¿no? Exactamente, Oye, y digo, exactamente. a lo mejor cuando te tocó ser mamá por primera vez en su momento, pues definitivamente es una etapa diferente a la etapa que estamos viviendo ahora. Digo, en todos estos años que llevo yo recibiendo bebés, hay como que etapas que se ponen muy de moda. Ujú, Y en todas estas etapas, y no es que esté en contra de, o sea, puedo decirte que estoy a favor de el famoso plan de parto. De que las mamás, los papás durante el periodo del embarazo van, se informan, se documentan y pues van escribiendo qué es lo que quieren para el momento del nacimiento de su bebé. Pero ¿qué es lo que vemos? Que la mayoría, su plan de parto siento que es como que muy cuadrado. ujú, No te da una opción B en caso de no lograr la opción A. okey. Entonces, pues obviamente, si solamente tienes una opción, si por algo las circunstancias no se llevan a cabo como tú quieres, pues me imagino que pues va a repercutir enormemente en la respuesta para cómo sobrellevar esa situación y esas emociones, ¿no? Totalmente. Mira, con esto que tú comentas del plan de parto, finalmente es como que la situación estuviera completamente bajo control, ¿no? Como tú dices, o sea, los papás en este plan de parto tal vez ya tienen paso número 1, paso número 2, paso número 3 y cómo van a ir aconteciendo las cosas. Pero la realidad y lo que pasa en el parto y en la maternidad es que tenemos cero control. O sea, tenemos cero control de nuestros hijos, incluso nos pudieran haber dicho que íbamos para parto natural y en el momento lo médicamente correcto y lo mejor que puede pasar es una cesárea, ¿no? Pero como nosotros tenemos las expectativas puestas en aquello que nosotros planeamos, sentimos que si planeábamos un parto natural y se da una cesárea, que estamos fallando. ¿Por qué? Porque igual y yo ya había idealizado, yo lo había hecho hasta parte de mi identidad. O sea, Claro. si yo realmente no tengo un parto natural, entonces igual y no me hace suficiente mamá, Ajá, yo creo igual. que lo primero que haces es, por mi culpa, yo no fui capaz de lograr esto, Exactamente. y ya luego finalmente vienen todas esas emociones negativas, ¿no? Así es, exactamente. O sea, existe muchísima culpa, sobre todo, claro, voltearse a ver a una misma y pensar, pues, ¿qué fue lo que hice mal? O Sí. sea, ¿cómo no me cuidé? ¿Qué me faltó? ¿Qué debí de haber hecho para que entonces sí pudiéramos lograr esto que había estado establecido? Es por eso que es muy importante, la realidad es que es súper importante poder tener expectativas súper, súper claras. O Sí. sea, Oye, y también, ¿no? O sea, a lo mejor antes no te enterabas de cómo le había ido a tu vecina, a tu amiga, total. y pues no sabías si era nada más lo que tú vivías. Y ahora ves cómo le fue a la vecina, a la amiga, a la compañera, y en base de eso también estás haciendo tus propias expectativas. Y Totalmente. finalmente, cada cuerpo, cada embarazo va a ser Distinto. completamente distinto. Incluso varios embarazos de la misma mamá. O sea, no el embarazo número 1 va a ser igual al embarazo número 2. O sea, puede cambiar completamente. Y algo que yo también siempre les quiero hacer ver, la otra persona te puede decir que le va súper bien en la feria. Te puede decir: "No, a mí me fue increíble, yo tuve un súper
parto, no manches, o sea, de verdad todo precioso, hermoso. ¿Quién te asegura que la otra persona está siendo 100% honesta? Claro. O sea, realmente, ¿quién te lo asegura? Tú puedes irte con la finta como si nos vamos con la finta de lo que vemos en las redes sociales y creemos enteramente lo que vemos en las redes sociales. Pero la realidad pudo haber sido otra completamente distinta, que tal vez la persona, pues desde su instinto de protección, desde un mecanismo de defensa, no lo quiere contar, pero nunca sabemos a ciencia cierta cómo le va a las otras personas. Es una realidad, o Sí, sí, sea, y pasa en todos los ámbitos, en ¿no? todos lados, o A lo sea, mejor realmente. yo fui al dentista y ese día estaba enojado con el dentista, "Ay, es que me duele, me lastimaste, no sé, en 2 días se me olvidó y ya luego, oye, recomiéndame un dentista, no, pues ve con mi dentista que es súper guau, ¿no? Pero pues finalmente no digo lo que Lo que en su realmente momento pasó, ¿no? exactamente. Oye, y entonces, ¿cómo pudiese una mamá identificar que no se encuentra en tristeza y que tal vez ya está a punto o dentro de una depresión postparto? ¿Sabes qué? Que es o sea, es un poco complejo, claro que se puede hacer, pero es complejo que una mamá llegue a ese punto a menos que esté sintiéndose súper mal, porque hay muchísimos mandatos, como te dije hace rato, o sea, el mandato de tenerlo que hacer bien, el mandato de tener que cumplir todo el tiempo, el mandato de que no te puedes quejar, tienes que estar súper agradecida con la situación que estás viviendo, pues finalmente era lo que tú querías, tener ese bebé y toda esta culpa de que no estoy tan contenta, me estoy sintiendo mal, que puede hacer justamente que la mamá diga, no, o sea, estoy exagerando, ¿no? No debería de sentirme así, sienta tal vez un poco de vergüenza y no lo cuente, ¿no? Se Sí, lo quede a sí misma y así vaya los meses y los meses y los meses viviendo sintiéndose mal. ¿Cómo puede decir, bueno, ya pasé de una tristeza, tal vez los baby blues, ya me estoy empezando a instalar en la depresión? Tienen que pasar de menos 2 semanas, 2 semanas que la mamá tenga un malestar significativo emocional, o sea, que realmente sea una tristeza profunda, una pérdida de interés, una pérdida de funcionalidad de ella misma como mamá y de ella misma como persona, estos sentimientos de culpa súper, súper, súper presente, pocas esperanzas de que pudiera estar mejor más adelante ella, de que se pudiera sentir mejor. Entonces, realmente una sensación de desesperanza muy, muy, muy profunda. E incluso cuando ya se trata de una depresión más grave, puede haber pensamientos de muerte, o sea, sí, sí, sí. puede haber ideas de muerte o de hacerle daño al bebé. Sí, entonces a lo mejor valdría la pena que en algún momento del día, digo, a lo mejor y no necesariamente en alguien que está posparto, ¿no? Sino cómo me siento hoy, cómo me gustaría estar, ¿no? Para que pues también nosotros identifiquemos cuando estemos en una situación emocional no tan apta, ¿no? Así es. ¿Y sabes qué es lo más importante? O sea, que todo esto empieza desde el embarazo. O sea, finalmente la prevención se da desde el embarazo. Desde el embarazo tiene que haber una psicoeducación realista. Esto que me decías, por ejemplo, que está bien, o sea, son modas y se cumplen, etcétera, pero del plan del parto, ¿qué tan realista es? O sea, ¿qué tan realista es esta situación? Que suceda de esta forma como yo quiero. Un pensamiento un poco más realista baja las expectativas. Ahora, si existe como que ya este malestar desde el embarazo, si existe ya un poco de ansiedad o una ansiedad bastante severa desde el embarazo, tratarlo desde ahí. O Claro, sea, lo importante es tratarlo desde ahí. Si se cuida a la mamá, o sea, si cuidamos a la mamá, el bebé debe estar bien. O sea, eso es claro. lo primordial. Oye, y entonces, ¿qué consejos le darías a los ginecólogos? O sea, a lo mejor, pues sí, el ginecólogo que está en constante contacto con las embarazadas, que a lo mejor pudiera identificar alguna bandera roja para decir, ¿sabes qué? Necesitas ayuda, necesitamos tratar esto para que no pueda repercutir más adelante. O sea, ¿cómo se pudiera dar cuenta el ginecólogo o aconsejar a esta persona? Bueno, finalmente, no sé ahora cómo sean las consultas de seguimiento de un embarazo, Sí, sí, ¿verdad? Porque mi hija más chica tiene 9 años, pero está como muy, muy enfocada en el bienestar del bebé. O sea, cómo va el bebé, cómo claro. va creciendo el bebé, si ya tiene
es tantos centímetros ya mide, etcétera, etcétera. Está súper enfocado en el bebé y claro, pues de eso se trata, Como que ¿no? muy mecanizado, ¿no? Pues, y en el bienestar del bebé, pero justamente en estas consultas ginecológicas se pudiera hacer como un paréntesis y preguntarle a la mamá, oye, ¿tú cómo te has sentido emocionalmente? O sea, ¿cómo han sido tus semanas? ¿Has estado algo angustiada? ¿Te has sentido triste? ¿Has tenido algún cambio emocional? Y entonces ahí incluso se abre la puerta de que la mamá tenga esta iniciativa de hablar de cómo se siente emocionalmente sin pensar que probablemente pueda ser juzgada por debería de sentirme contenta por Claro. estar embarazada. Entonces, si se incluyera como una pequeña cápsula para preguntarle a la mamá cómo se siente emocionalmente, podrían los doctores detectar como estas red flags que tú dices, ¿no? Pudieran saber, incluso tú siendo pediatra, ¿no? O sea, finalmente, pues te traen a los niños, ¿no? Y tú ves a Sí. las mamás que las ves a los 10 días que nace el bebé, Ajá, o a la a semana. la semana que nace el bebé. Y de ahí, bueno, se supone que es cada mes, ¿no? Sí, sí. Seguimos así. Y generalmente se enfoca en cómo va el desarrollo del bebé, o sea, cómo ha ido creciendo, etcétera, etcétera. Pero ahí se puede hacer un paréntesis, o sea, preguntarle a la mamá, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo te has sentido? Oye, pues has tenido así algunos pensamientos como que te hagan sentir mal. Le abres así como que tú también Sí, importas, mamá, porque ¿no? vaya, o sea, no necesariamente vamos a ver a la mamá triste, ¿no? No, no, O no, sea, que no, es a lo no. mejor lo que esperamos. Si vemos a alguien que está con su semblante triste, pues le pregunto, oye, ¿cómo estás? Pero Exacto. yo puedo estar riéndome por fuera, pero Y no por sabes cómo está, dentro no estoy, no sé igual y cómo está hecho estoy, un ¿no? manojo de nervios, ¿no? O sea, Claro. y son pocas las mamás que llegan a una consulta y te dicen: "Creo que estoy mal emocionalmente". O sea, realmente son pocas las mamás, o sea, tal vez te pudiera decir: "Oye, ¿sabes qué?", y puede que no, o sea, que se lo reserven, pero que te digan: "Es que lloro todo el tiempo". Es que, ¿sabes qué? Que siento que no me siento yo, no me siento yo, me siento muy diferente, como que no me identifico, como que no me vinculo bien con el bebé, y ahí de ahí te Sí, claro, agarras. ¿no? También como dices, mucho la presión social, la presión de la familia, si tienen problemas con su pareja, también tiene muchísimo, siento que tiene muchísimo que ver, ¿no? O sea, imagínate, o sea, está la privación del sueño. Entonces, cuando una persona no duerme, cuando una mamá no duerme, pues tiene menor capacidad para regularse emocionalmente, ¿no? Hay muchísima más fatiga, hay menos tolerancia al estrés, pues no está durmiendo. Añádele ahora que la privación del sueño genera un estrés físico y mental, añádele el factor de que tenga un problema con la pareja. Entonces todavía es más estrés. ¿Y qué pasa ahí? Pues la disponibilidad emocional de la mamá para responder a las necesidades del bebé, y no porque la mamá quiera, ojo, o sea, esto no es porque la mamá quiera, se ve afectada. Entonces, puede tener menor respuesta a las atenciones a los llamados que está haciendo ese bebé porque la mamá está menos disponible emocionalmente. Claro. Y fíjate que, digo, sobre todo bueno, cuando vamos con las visitas de los bebés que están todavía en el hospital, pues les vamos recomendando, ¿no? Y si tu bebé está descansando, tú también aprovecha a descansar, tiene el sueño invertido los primeros días, entonces organízate con tu esposo o con quien te va a ayudar a cuidar. ¿Para qué? Para que traten de aprovechar esos espacios en los cuales la mamá pueda descansar, porque finalmente la cuidadora principal va a ser la mamá. Y en Exactamente. ellas va a recaer todo el peso de la crianza, ¿no? Y ahí como que vamos teniendo un poquito la plática, ¿no? Pero fíjate que en la primer consulta, que generalmente la damos a la semana, siempre me gusta preguntarle directamente a la mamá, ¿cómo estás? Ujú. Súper ¿Cómo, bien, cómo te has muy sentido? bien. Ujú. Cómo va tu herida? ¿Por qué? Porque así como veo que hay mamás que llegan a la primera semana en silla de ruedas, veo mamás que casi van hasta en Sí, tacones, un ¿eh? O sea, cascabelito. y también eso marca muchísimo la diferencia, ¿no? Y ya empezamos a platicar un poquito más de ese aspecto.
Y fíjate que digo, no sé si a lo mejor sirva, pero también el tema de la comida consideraría que tiene mucho que ver con el factor emocional, ¿no? O sea, yo soy feliz comiendo. Ujú. A mí ponme a comer puro pollo asado, res asada, verduras, pues un día a lo mejor sí, pero 2, 3, 4 Te días hartas. me harto y siento que hasta estaría de malas porque pues no estoy teniendo esa recompensa a través de los alimentos, ¿no? Entonces, antes, pues, ¿qué pasaba? Que ponían a las mamás a una super dieta de pura verdura, pollo, que no frijoles, que no esto, que no el otro. Y entonces, pues también siento que esa parte puede ser importante, ¿no? Pues es que finalmente es una limitación, o sea, saben las mamás que es una limitación y es un estrés añadido, o sea, ya es un factor más que las mamás tienen que hacer y que tienen que cuidar. Hay muchísima carga sobre la mamá, o sea, realmente hay demasiada carga sobre la mamá porque, como dices, es la cuidadora primaria del Sí, sí, bebé. sí. Entonces, si a eso le añades el, uy, también tienes que cuidar tu alimentación, que en algunos casos supongo yo que médicamente tiene que ser necesario, ¿no? Claro, sí. Pero es, Pero en el 99% no. okey, entonces, o sea, ese hecho, pues, finalmente están limitadas, es una carga más, y en ese momento, una carga más con los cambios hormonales, con la privación del sueño, con todos los otros factores, las expectativas propias de tal vez lo estoy haciendo mal, etcétera, etcétera, añádele eso. Claro, ¿no? O Entonces, sea, a lo mejor sí siento que, pues, la alimentación es un plus, ¿no? Para poder, tener un buen estado de ánimo. Y otra cosa que, pues, luego vemos y me preguntan es, ¿cuándo podemos salir? ujú, Y yo le digo, a ver, bebé está sano, tú estás sana. En el momento que tú tengas ganas de ir a dar un paseo, de salir de casa, arreglarte, hazlo. ¿Por qué? Porque también considero que el hecho de que permanecer 40 días, el la famosa encierro. cuarentena, encerradas, pues obviamente eso también te va a alterar emocionalmente. Pues, que nos pasó en la pandemia cuando estuvimos encerrados. O sea, finalmente necesitamos la interacción social, o sea, finalmente sí necesitamos salir de nuestras 4 paredes, ver el sol, o sea, que nos dé un poco de sol, ¿por qué? Porque nos ayuda en el estado de ánimo, la vitamina D nos natural nos va a ayudar, y no permanecemos también en, ya voy en menos tantos días, ya voy en menos, me faltan 2 días más para la cuarentena, lo puede hacer muchísimo más tedioso, honestamente, sí, o sea, y emocionalmente mucho más cargado, o Sí, sea. sí. Oye, entonces, ¿cuál sería así como que la pregunta que el ginecólogo o el pediatra le pudiera decir a la mamá sin que lleguemos así como que a decir, ¿cómo te sientes mentalmente, no? Porque puede ser que se sienta agredida por la pregunta que le hago, o tal vez no es la mejor manera de preguntarlo. O sea, ¿cuál sería así la frase que tendríamos que hacer? Es que fíjate, si tú dices mentalmente, pues igual y no se lo toman a bien. O sea, solamente decir, ¿cómo te sientes emocionalmente hoy? Exactamente, ¿cómo has estado emocionalmente? Oye, ¿y cuáles son los pensamientos que tú has tenido? Pues si tú le preguntas qué pensamientos ha tenido, te vas a dar cuenta de literal qué es lo que está pasando por su cabeza. O sea, que si piensa que no lo está haciendo bien, si piensa que tal vez debería de estar haciendo más, si piensa que el bebé no come porque ella no se lo pone tanto tiempo, no lo sé. O sea, ahí con esa indagatoria de, bueno, ¿y cómo han estado tus pensamientos? Vas a tener muchísima información, muchísima Claro, información. De hecho, hay un inventario, o sea, hay un inventario de tamizaje. O sea, sí, es de tamizaje, no es de detección, pero que pon tú lo pudieras aplicar, ¿no? O sea, se llama Edinburgh Postnatal Depression Scale y son 10 preguntas. O sea, son 10 preguntas con 4 opciones de respuesta y le pregunta a la mamá cómo se ha sentido emocionalmente durante la última semana. Entonces ahí te puede arrojar más o menos cómo ella está emocionalmente y es algo muy fácil de aplicar porque a mayor, a mayor, no gravedad, pero sí de 4 preguntas, la 4 es la más severa, tú haces una sumativa al final y te vas a dar cuenta de cuáles son los resultados que te arroja. claro. Pero sí, yo creo que sí tendríamos que tomarnos un tiempo los profesionales de la salud para enfocarnos un poquito más en ese tema, ¿no? Y sobre todo
¿Por qué le damos esa importancia a nosotros los pediatras? Porque, pues como dije al principio, como está la mamá, va a interpretar las señales del bebé y es ahí donde nosotros podemos malinterpretar muchas cosas o llegar a diagnósticos que tal vez no son los correctos o, bueno, puede cambiar muchísimo, ¿no? Y sobre todo, tengo muy grabada una frase que una mamá una vez me dijo, mamá feliz, bebé feliz. 100. Y como yo les digo, no queremos bebés perfectos, niños perfectos. Lo que queremos son niños sanos y felices, ¿no? Esa es Exacto. la finalidad de todo esto, ¿no? Pero, pues sí, es parte de nuestro trabajo, ¿no? No nada más ver al bebé, sino también, pues, evaluar y tratar a los cuidadores para que en caso de que detectemos algo, pues, poderlos apoyar para que se solucione y, pues, bebé no resulte afectado, ¿no? Sí, porque, a ver, una mamá con depresión posparto, tratada y atendida, va a tener resultados superfavorables, o sea, va a tener resultados superfavorables en ella misma y, por ende, en su bebé. O Sí, sea, claro. la forma de vincularse con su bebé, la relación que va a tener con su bebé, la atención que va a tener hacia su bebé, va a mejorar porque ella va a estar emocionalmente, se va a sentir emocionalmente mucho mejor y entonces el resultado, como tú dices, va a ser un bebé emocionalmente mejor Mejor, también. claro, así es. Oye, y fíjate que yo considero como 3 situaciones que tal vez te puedan provocar una depresión posparto. O sea, la mamá que en su plan de parto está que va a ser un parto natural y pues pasa algo y se vuelve cesárea. Ujú. Entonces, realmente me ha tocado ver cómo ellas se enojan, cómo cambian emocionalmente y siento que eso puede repercutirles. Otro escenario es la mamá que quiere dar lactancia materna Mm, exclusiva ujú. y que por, pues esa, pues no es afán, ¿no? Esa idea de dar lactancia exclusiva, como que ese estrés les genera un poco de bloqueo y pareciera que las circunstancias no están saliendo del todo bien para lograr esa lactancia materna exitosa. Y el tercer escenario, que pues cuando a lo mejor hay una situación médica de bebé, ¿no? Que a lo mejor en el embarazo todo bien, el control todo bien, pero pues por algo nace bebé. Sabemos que el momento más difícil de nuestra vida es el nacimiento. Entonces a estos bebés les detectamos alguna enfermedad, pasa algo y pues obviamente pues el decirle una mala noticia a la mamá pues también puede afectarla emocionalmente, ¿no? 100%. O sea, finalmente, a ver, los factores estresantes, un parto que pudiera ser un poco traumático, puede detonar una depresión posparto, más todos los factores biológicos que existen. Tú mencionaste dos aspectos que quiero ahorita tomar. La idea del parto, la idea de un parto, una idea muy firme de un parto y de lactancia materna exclusiva, en el momento en el que no se puede, que tiene que ser distinto, porque finalmente, pues, la alimentación del bebé es primordial, ¿no? Y si no estamos cubriendo las necesidades alimenticias del bebé, hay que ver la forma de cubrirlas. Finalmente, la mamá sí vive un duelo. O sea, sí vive un duelo porque está perdiendo la idea de lo que tenía pensado que debía hacer. Entonces, ¿sabes que sí es bien importante validar a la mamá? O sea, porque pudiéramos decir, a ver, lo mejor para ese bebé es complementarlo con fórmula o lo mejor es en ese momento realizar una cesárea, o sea, eso es lo mejor y la mamá sabe que es lo mejor, pero finalmente ella no deja de sentir todas esas emociones porque se está perdiendo la idea que ella tenía inicialmente de cómo tenía que ser su parto, cómo tenía que ser la alimentación con su bebé. Y por eso es que desde antes, o sea, desde el embarazo, se tiene que tener una psicoeducación, o sea, una probabilidad de lo que puede pasar también. O sea, puedes tener lactancia materna exclusiva, pero puede que no. O sea, también es posible. Puedes tú tener una idea de un parto, pero pues puedes terminar en cesárea y también existe esa posibilidad. Sobre todo, como hacerles muy partícipe que no son malas mamás,
Y es que por eso. yo creo que eso pasa, ¿no? O sea, en vez de llegar y decir, ¿sabes qué? No estás dilatando, tu cuerpo no está respondiendo lo suficiente para un parto, llegar y decir, oye, lo estás haciendo perfecto, pero ¿sabes qué? Exacto. Esto no está evolucionando como debería. Exactamente, exactamente. Entonces, fíjate qué importante, la reformulación de lo mismo, cómo puede impactar de forma positiva o forma negativa en ese momento a la mamá, ¿no? O sea, como tú le digas las cosas, también ella puede que lo reciba. Entonces, pues sí sería muy importante, obviamente ya en esos momentos, ¿no? De tensión, de presión, de que ya el tiempo lo tenemos encima, Sí, ¿no? O pero también sea, sabes que nosotros los médicos a veces perdemos ese lado humano. ujú, Y nos vamos todo tan rápido, todo está tan, ya como que estructurado, mecanizado. mecanizado, que pierdes esa humildad o esa forma de dirigirte al paciente para tratar de no afectarlo. Sí, es que, ¿sabes qué? Que sí es un momento bien importante, o sea, la verdad es que es un momento muy importante en la mujer lo puede idealizar muchísimo, y la forma en la que tú la abordas en el momento en el que tal vez las cosas no están saliendo como ella lo planearía, tal vez le quitaría un poco la carga mental y emocional que pudiera ella tener, o sea, si tú le dices: "A ver, está súper bien que des, fórmula", o sea, finalmente lo que importa es que tu bebé esté sano, lo que importa que tu bebé esté nutrido, eso es que tu bebé esté nutrido, no importa la forma en que lo hagas. O sea, finalmente eso, pues, no te resta a ti valor, o sea, finalmente, pues, tu bebé va a estar bien. Claro, Eso es completamente distinto a tal vez, no sé, alguna forma un poco más seca, sí, sí. ¿no? Oye, ¿y si te han tocado mamás que querían parto y que finalmente sus bebés nacieron por cesárea? Así no, pero sí mamás que tenían un plan completamente distinto de cómo ellas se debían sentir. O Ajá. sea, cómo ellas debían de experimentar la maternidad, de cómo incluso tenían que comportarse los bebés. ¿Por qué? Porque hay demasiado acceso ahorita a la información. Está perfecto, o sea, está perfecto, pero eso mismo nos hace ir como captando ideas de mi bebé tiene que dormir así, mi bebé tiene que hacer esto, mi bebé tiene que hacer lo otro. Y si no lo hace según los parámetros que se establecen, pues cada bebé es distinto, ¿no? Hay una frustración por parte de la mamá, se sale completamente de control la situación y eso puede generar a la mamá algo de, es que yo lo estoy haciendo mal. O sea, hay algo en mí que está haciendo las cosas mal. Ese pensamiento agrava más pensamientos, obviamente hay más estrés y puede detonarse una depresión postparto. Claro. Oye, y cuando un bebé se enferma, como te decía, ¿no? El plan de que en el embarazo todo bien, va bien, nace y pues algún problema respiratorio, alguna malformación que no se detectó, inclusive algún síndrome Ujú. que no se detectó en el embarazo, y llegas y le dices a la mamá que Es qué complicado. qué complicado para ellos, ¿no? O sea, te estás recuperando de un evento, sea parto, sea cesárea, tienes todas las ilusiones ahí puestas y vas y le dices algo negativo, ¿no? Sí, sí, a ver, finalmente es un duelo. O sea, finalmente la pérdida de salud se vive como duelo. Entonces, los papás, la mamá, el papá o la mamá en su caso, pasan por este proceso, ¿no? La negación, la culpa, el recriminarse y la verdad es que es natural, ¿no? Ese duelo puede acabar en una depresión postparto. Claro, Sí puede acabar en una depresión postparto. Pero, a ver, una depresión postparto no es una condena. O sea, realmente no está condenada la mamá, no está condenado el bebé. Lo importante es atenderla. O sea, lo importante es, me estoy empezando a sentir mal. Realmente esta tristeza no se me quita. Estoy sintiendo que no la estoy armando, como que no me estoy vinculando bien con el bebé. Tengo que hacer algo al respecto, porque, para sentirme bien, si me voy a sentir bien yo, se va a sentir bien mi bebé. Eso sí. es una realidad. Oye, y a lo mejor soy un poco ignorante en este tema, pero pues en algunos hospitales sé que está el servicio de psicología. Okey. Pero los psicólogos van y se acercan a las familias de, en este caso, los bebés o los pacientes que están hospitalizados para brindarles apoyo, o prácticamente ese es un área olvidada. Pues yo la verdad,
no tengo conocimiento de que eso suceda. O sea, no tengo conocimiento de que si hay una mala noticia, un diagnóstico, algo, no he sabido yo en lo personal y no me he puesto a investigar. O sea, no me he Claro. puesto a investigar si aquí ese, como eso existe, que Sí. estaría súper bien porque actuaría como una intervención de emergencia para ese caso de crisis, Sí, sí, ¿no? sí, porque ahorita, mira, de lo que ahorita me puedo llegar a acordar, por ejemplo, una mamá que me dijo, no, pues es que yo soy culpable de que mis hijos nazcan prematuros, porque Imagínate. el primero nació prematuro, ese segundo por mi culpa nació prematuro, entonces ahí tiene la culpa. Sí, Luego tienes un bebé efectivamente prematuro y todo lo que implica el explicarle que van a ser varios días, que van a haber días buenos, van a haber días malos, el que ella se tenga que ir a casa y su sí, hijo se encuentre en el sí. hospital. Entonces, eso emocionalmente les Durísimo, pega, ¿no? claro, durísimo porque, a ver, una mujer lo que espera es que su hijo nazca sano y que se lo pueda llevar en brazos a su casa. O Claro. sea, eso finalmente es lo que una mamá espera, que el hijo venga sano y que se lo pueda llevar en brazos a su casa. Finalmente existe todo este vínculo biológico con el bebé. Entonces, al momento en el que te dicen, no, fíjate que no puede ser así, el balde de agua fría que cae, o sea, el balde de agua fría que cae, la incertidumbre incluso de, Claro. de- de lo que pudiera llegar a pasar, de cómo se van a dar las cosas, o sea, todos esos pensamientos influyen completamente en la madre, o Sí, sea. porque inclusive cuando ya damos de alta al bebé, pues me imagino que todo ese estrés que vivió no lo va a superar tan rápido, ¿no? Es que depende mucho de la persona, ¿no? Depende mucho de la forma de ser de la mamá, si es una persona que tal vez tenga antecedentes de ansiedad o antecedentes de depresión en ella misma, ¿no? De eso dependerá completamente de la mamá. Igual y hay mamás que dicen, ya la libró mi hijo, estoy feliz y estoy realizada de que ya está en mi casa. Y está Claro. bien, pero también está la mamá que diga, ¿y si le pasa algo y lo tengo que estar checando? ¿Y Y si no lo... duermen y le ponen Es el espejito para ver que esté que esté respirando, van y quieren respirando, comprar el monitor más sofisticado para para ver que que de todo todos esté los bien. y ¿sabes qué? Que es bien entendible. O sea, honestamente, es muy entendible porque, pues, vienen de un estrés y vienen de una incertidumbre tremenda, vienen de una pérdida de salud, porque finalmente, pues, aunque se recupere, tuvieron una pérdida de salud y eso causa estragos en la mamá. Entonces, la verdad es que es bien importante validarlas porque finalmente se sienten así, o Claro. sea, y ellas no quieren sentirse así. Entonces, es muy, muy, muy importante darle cabida a todas esas emociones y hacerles saber, ¿no? Que si realmente ya está interrumpiendo su funcionalidad, si ya está interrumpiendo el disfrute, que sí se acerquen a pedir ayuda. Así es. Oye, ¿y pudiesen existir, por ejemplo, medicamentos o situaciones que incrementen el riesgo de una depresión posparto? ¿Sabes qué? Las situaciones que lo pueden incrementar es que justamente tenga un antecedente personal o familiar de depresión, de ansiedad, incluso de bipolaridad. Lo que mencionabas, ¿no? De una idea del parto y que haya sido traumático tal vez, o que haya sido no como se lo esperaba, ¿no? Una pérdida completa de la expectativa que tenía. El estrés, el estrés que puede existir, estrés financiero, estrés con la pareja, estrés con la familia, cualquier tipo de estrés que haya en su vida Claro. y también la privación del sueño. O sea, finalmente una mujer que no duerme, una mujer que no descansa, no tiene esta capacidad para recuperarse y volver, ¿no? O sea, porque finalmente con los bebés es, duermo lo que puedo y ahí va otra vez, ¿no? Y duermo lo que puedo y ahí va otra vez. Entonces, reducimos un chorro las horas de sueño. Y eso, o sea, todo este componente, todos los que te mencioné, pudieran intervenir y hacer su Claro. fiesta para que la mamá pueda tener depresión Oye, no postparto. sé si has escuchado, de la metoclopramida. Ujú. De que metoclopramida es un medicamento que se utiliza finalmente para temas digestivos, pero que se encontró que si se lo dabas a las mamás,
podía incrementar la producción de leche, llegar a la bajada de leche a tiempo, etcétera. Ujú. Pero pues también la metoclopramida puede llegar a tener muchas manifestaciones neurológicas. Ok. Entonces a veces pues tal vez no analizamos bien el caso, lo mandamos por mandar y pues eso puede enmascarar o intensificar una situación ahí emocional de la mamá, ¿no? Sí. O no sé si existe otro medicamento o tal vez hay algún suplemento que, no sé, te fortalezca un poquito ahí el sistema nervioso para evitar, pues, emociones malas, no sé. ¿Sabes qué? ¿Sabes Ajá, quién? El indicado de eso tendría que ser el psiquiatra, el ajá, que diga finalmente, ¿no? O sí, sea, el que diga este medicamento puede intervenir justamente en las conexiones neuronales, puede intervenir y puede modificar la dinámica o la forma en la que funciona el cerebro, se segregan los neurotransmisores, etcétera, etcétera. sí, Y tendrían que considerarlo, o sea, realmente qué tanto costo-beneficio tiene, ¿no? O sea, sí me va a hacer producir más leche, pero ¿qué más me pudiera pasar? O claro, sea, ¿qué otro efecto adverso pudiera tener? sí, Y tomarlo en cuenta, o sea, ver todos los componentes del hecho de tomarse un medicamento, cómo pudiera repercutir. así es. Oye, y por ejemplo, ¿no? O sea, sí mandan, algún suplemento que, pues, obviamente tiene omega 3 y Ujú. esto, y te lo venden así como que te va a ayudar a que te sientas bien. Ajá, ajá. Sí, o sea, pues eso depende también Ajá, de lo que diga el médico, ¿no? Finalmente, a ver, no le podemos achacar las cosas siempre a un medicamento, que este medicamento, tipo un suplemento multivitamínico, es el que me va a hacer sentir bien y echarle todas las esperanzas a ese medicamento. claro, Lo que tenemos que ver realmente es cómo nos estamos sintiendo independientemente de eso, o sea, cómo está siendo nuestro contexto, cómo me estoy vinculando yo con mi bebé. Me está costando vincularme con el bebé, estoy tal vez más ausente, más que el hecho de decir que un medicamento es el causante de que haya algunos síntomas de depresión. sí, que claro, lo pueden como que intensificar, no directamente la causa, pero, pues, a veces sí vemos que hasta ellas mismas dicen: "No, pues, lo suspendí porque me sentía Más muy irritable, irritable, ajá, no me sentía como yo era, antes. normalmente", ¿no? Y es que se Entonces, pudiera también camuflajear, ¿sabes? O sea, si la irritabilidad es propia del medicamento o de la situación que está viviendo en ese momento la mamá. sí. O sea, ¿qué está pasando en su casa, tal vez con su pareja? No lo sé. Oye, y entonces, ¿qué haríamos? Llega una mamá que te dice: "Me siento mal, me siento muy irritada". ¿Qué le digo? No te preocupes, va a pasar, es normal, todas las mamás lo están sintiendo en algún momento, cálmate. ¡No, O hombre! oye, pues es que o sea, te lo juro Cálmate. que yo creo que la mayoría de los doctores deben de decirle eso. Sí, seguramente sí, o sea, pero, por ejemplo, el decirle y entiendo, ¿no? O sea, Ajá. entiendo que el doctor lo haga y que no lo haga con ninguna mala intención. O Sí, sea, no, o no sea, es es con la ninguna. finalidad de tranquilizarla a la mamá en Exacto, ese momento. exacto, pero es un poco de invalidación, o sea, es como que tranquila, cálmate, todas pasan por eso, o sea, en unos días te vas a sentir mejor, es así como que, Ajá. y ya, ¿no? O sea, pues, la mamá se va ni tranquila ni nada por el estilo, o sea, tal Pero vez, entonces, ¿cuándo validamos y cuándo validamos, pero enviamos, en su caso, a psicología o a psiquiatría? mira, una mamá no va a llegar y como te dije, no va a llegar y va a decir, me siento súper mal. O sea, pero sí te va a llegar y te puede decir, te pudiera llegar a decir, es que lloro todo el tiempo, es que no lo estoy disfrutando, es que siento que la estoy haciendo súper mal, es que debería de estar haciendo esto y no estoy haciendo esto. Por ejemplo, esta mamá que se culpaba, ¿no? Esta mamá que tú comentas que se culpaba por sus hijos prematuros, tú le pudieras decir, oye, ¿no crees que tal vez esto te esté afectando en tu día a día y que tal vez pudieras acercarte con un profesional especializado en eso? Es una invitación muy cordial, ¿sabes qué? Bueno, puede Ajá, sonar así medio, pero ¿sabes qué? Me preocupa, o sea, realmente me preocupa, me preocupa que te sientas mal, o sea, me interesa que tú recuperes esa estabilidad emocional, o sea, me interesa que tú estés bien. claro. O sea, esa invitación
ya es como un apapacho, ¿sabes? O sea, como que también la abrazaste sin abrazarla tal vez. Así es. Y, y puede ella decir, ¿sabes qué? Sí, o sea, ¿sabes qué? Puede hacer un poco de introspección y pensar, sí me he sentido mal, sí me he estado culpando mucho, sí tal vez pudiera hablarlo con otra persona, porque le puedes decir, a ver, es muy válido tu sentir, o sea, es muy válido tu sentir, pero no todas sienten lo mismo que tú. O sea, no decirle, todas sienten lo mismo que tú, porque es una más del cajón, Claro. ¿no? ¿Sabes qué? Es muy válido que tú te sientas así. Finalmente, a ver, las primeras 2 semanas es normal sentir esta tristeza, es normal sentir estos altibajos emocionales, o sea, pero le pudieras llegar a decir, pero bueno, si te sientes un poco más mal de cómo me estás Ajá. mencionando, pues tal vez te convendría buscar un poco de ayuda. Oye, aunque lo difícil es eso, ¿no? O sea, si a lo mejor yo aceptar pedir ayuda en una situación diferente a un posparto me cuesta, pues también le debe de costar a la mayoría de To- las personas, ¿no? Totalmente, ¿no? O sea, Que creo que afortunadamente ya está más normalizado y pero familiarizado sigue siendo una el barrera. el tener una salud mental y el poder ir a un psicólogo. Sí, pero y hay que tomar en cuenta que la salud mental es muy dictaminante en la salud física, ¿no? O sea, cómo interviene la salud mental. Y bueno, obviamente, si una persona le es complicado reconocerla, que tú se lo digas a otra persona, en este caso que se lo digas a las mamás, todavía es mucho más complicado porque ni siquiera se está tratando de ti, ¿no? Sí, Pero si tú lo manejas un poco en lo que la preocupación que tú sientes por esa mamá, porque esa mamá se vuelva a sentir bien. O sea, ¿sabes qué? Pues a mí me interesaría que tú te volvieras a sentir bien. Me preocupa que tú te sientas así, no porque estés mal, sino porque finalmente no te sientes bien, o sea, no estás a claro. gusto, pues no le estás pasando tan bien, o sea, como darle ese sentido a la intención que pudieras tú tener con la mamá. Así es. Oye, también, por ahí leía que parte importante sería preguntar, ¿tienes ayuda en casa? ¿Quién te está Sí. apoyando? ¿Qué te gustaría, mejorar, no? Sí, sobre todo, sabes que es muy importante la red de apoyo. O sea, la red de apoyo que tiene una mamá y no nada más para que le carguen al bebé. O Claro, sea, no es nada más la red de apoyo de toma en lo que yo me baño y me regresas al bebé. No, o sea, es importante conocer a quienes tiene que le puedan echar la mano en el caso de estar exhausta, en el caso de sentir que necesita dormir, de requerir un espacio que, oigan, está bien. O sea, finalmente pasamos de ser una persona a ya tener a una persona que depende completamente de nosotros. Y no tiene nada de malo querer necesitar un espacio solas. y pedir ayuda, obviamente, así Exactamente. es. Y pedir ayuda, o sea, pues todas las personas en otros aspectos de la vida piden ayuda. Si yo no sé hacer algo, si yo no sé manejar, yo no voy a decir, ay, a ver cómo le hago. A Claro, ver eso cómo sí. le hago, me voy a subir un Y coche, lo voy ahí a y ahí y manejar ahí y ya, tenemos ¿no? que Que me vaya llegar como... en algún momento, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Oye, fíjate que también digo, decías mucho, que uno de los síntomas de depresión postparto es que, como que la mamá tiene poca interacción o busca poco al bebé. O sea, como que no hay esa conexión, ¿no? Pero también yo siempre les digo, los bebés son súper receptivos. Ujú. Y me pasa también a mí, o sea, si es un día que yo estoy medio enojado, medio estresado, el niño, aunque sea el mejor portado de todos, va a llorar, se va a portar mal en la consulta. Ujú, Entonces, pues precisamente cuando la mamá está irritable, está mal, pues el bebé lo va a manifestar y pues lamentablemente no nos lo va a decir. Entonces, ¿cómo va a ser? A través del llanto, así ¿no? es. Entonces, pues a veces sí nos encontramos bebés que están llore y llore, pues a veces todo el día, a veces en horas específicas. Y entonces, pues, ¿qué es lo que la mamá piensa? Pues que tiene algo malo, que va a pasar algo Ujú, peor y nos buscan a nosotros, ¿no? ujú, O ujú. sea, para tratar y pues le decimos, ¿sabes qué, señora? Pues ve a tu bebé bien, está comiendo bien, está bien hidratado, está subiendo de peso, todo está bien. Sí, 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 sí. Te voy a decir qué pasa con los bebés. Ajá, Los bebés no nacen sabiendo regularse emocionalmente. O sea, un bebé no nace sabiendo regularse emocionalmente. ¿Quién es el regulador del bebé? La mamá. claro. O sea,
La mamá es quien le va a dar calma, la mamá es quien le va a dar contención, la mamá con la mirada, con la voz, va a ir regulando las emociones del bebé. Va a enseñar, de esa forma, va a enseñar al bebé a regularse, así como va a enseñar al bebé a dormir, o sea, con esa misma regulación que tiene la mamá. Sí. Si la mamá está desregulada emocionalmente, repercute en la regulación que tiene el bebé. Entonces sí puede haber incluso más llanto, puede que el bebé sienta igual y cólicos, o sea, Sí, o sea, realmente ¿y sí sabes qué? está O sea, sí me ha vinculado. tocado casos de niños que les dan diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca, Ujú. niños que les suspenden la lactancia materna o inclusive que tienen que llegar a hospitalizar a los bebés por a lo mejor la presión o el estado emocional de la mamá. Y te voy a decir una cosa, o sea, es que finalmente se alimenta, ¿no? Pues el bebé se alimenta uno con el otro, pues, o sea, es como un ciclo. El bebé no te puede decir como tú decías, o sea, me estoy Claro. sintiendo mal, o sabes que me siento que no estoy contenido, o no sé. La mamá al ver eso, su reacción natural va a ser estresarse. Se va a estresar, obviamente, porque su bebé no deja de llorar. Y ese Sí. estrés de la mamá, porque el bebé no deja de llorar, el bebé sigue llorando y entonces no hay una contención. Realmente se vuelve un ciclo natural. A ver, natural porque, insisto, o sea, la mamá no sabe, el bebé no le puede decir, sobre todo cuando es un bebé tan chiquito, Sí. que no, en lo que lo empiezas a conocer y sabes cómo reacciona, sabes cómo responde, pero sí que el estado emocional de la mamá va a repercutir en el bebé. Por Claro. eso es que es importante, tan importante atenderlo. No es que la mamá quiera hacerle daño al bebé, o sea, obviamente no es así, pero finalmente las mamás vamos a regular a nuestros hijos. Sí, y podemos ver todas esas situaciones en etapas tempranas, pero también ya más adelante en el sueño, en la alimentación, en la ansiedad por separación, ¿no? O Ujú. sea, a lo mejor si no terminas de equilibrar esa alteración que tú mencionas, pues yo creo que se va pues toda la infancia, ¿no? Por eso es que eso es tan importante, atenderlo desde sus inicios. O sea, es que mientras más pronto se atienda la situación, mejor va a ser el resultado. O sea, porque insisto, si la mamá está bien, lo demás va a estar bien. Y ojo, o sea, esto no es como que una presión para las mamás que tienen que estar bien todo el tiempo, Claro, no, o sea, porque tampoco va por ahí, no va en ningún sentido de culpabilizar a la mamá ni nada por el estilo, o sea, pero realmente el bienestar emocional de la mamá es súper importante. O sea, desde el embarazo. claro. O sea, desde el embarazo, el bienestar emocional. ¿Por qué? Porque no va a derivar a algo más. O sea, entonces, si yo me estoy sintiendo mal desde el embarazo, lo mejor es que yo pida ayuda, ¿no? Tal vez no tengo ese, tal vez todavía no me siento lista para pedir ayuda, tal vez me cuesta trabajo pedir ayuda, pero empezar a reconocer que hay algo que tal vez nos está haciendo ruido y que pudiéramos modificar, pedir ayuda, que es súper bueno pedir ayuda, o sea, es necesario, como te decía, no me Claro. subo a un coche sin saber que alguien me enseñe a No, pues manejar, sí, o sea, así es. es lo mismo. Entonces, en conclusión, ¿cuáles serían las mejores formas de prevenir una depresión postparto? Bueno, finalmente, o sea, las mejores formas es reconocer si desde antes, si desde el embarazo estamos teniendo situaciones que nos están generando muchísimo estrés, o sea, reconocer esas situaciones de estrés, abordarlas. Claro, Ser realista con lo que pudiera llegar a pasar, ¿no? Como que nuestras expectativas, porque muchas veces ponemos, y eso es muy importante, muchas veces ponemos muchas expectativas de cómo tendrían que ser las cosas. Si yo pienso, esto tiene que ser así, y no sucede de esa forma, me voy a dar una frustrada claro, tremenda. O sí, sí, sea, sí. finalmente es una pérdida, o sea, pierdo la idea que tenía. Entonces, tener expectativas realistas, así como hay cursos psicoprofilácticos y todo, hacen cursos de lactancia, Sí, sí, sí. incluso antes de que nazcan los bebés. También reconocer que, bueno, la intención puede ser una lactancia materna exclusiva, pero puede que no por factores que están completamente Ajenos ajenos a a la mí, claro. mamá. O sea, factores que están completamente ajenos a la mamá y que realmente no tiene control la mamá. O sea, en muchas ocasiones, y una vez que nace el bebé,
que cuesta trabajo, la mamá se va a dar cuenta de la pérdida de control que tiene y eso también pega muchísimo. Sí. Entonces, reconocer que voy a perder el control, que más bien no voy a tener el control de la situación, es sumamente importante. Oye, y saber que los bebés no vienen con un instructivo, Sí, lamentablemente. qué difícil, pero es verdad. Pero es verdad, o sea, no vienen con un instructivo. Ustedes como papás tienen que ir conociendo a su bebé y en base a eso responder. Exactamente, o sea, y finalmente bajando también ahí las expectativas, ¿no? Es que el bebé debería de esto, es que el bebé debería de lo otro, tal vez no debería de llorar tanto, tal vez no debería de dormir. Así es. Cada bebé es distinto, o sea, las mamás que tienen más de 2 hijos, más de un hijo, perdón, Sí, sí. se van a dar cuenta de que sus hijos son distintos, o sea, seguramente cuando Sí, nacieron fueron distintos, el desarrollo fue completamente distinto, entonces, como tú dices, o sea, ningún bebé viene con manual, ni ninguna mamá tampoco viene con manual. así es, ¿no? Y también la frase que muchas mamás utilizan, un día a la vez. Un día a la vez. No pensar qué va a pasar cuando mi hijo cumpla 1 año si apenas tiene 1 mes. Exacto. O sea, literalmente el un día a la vez es importantísimo, aunque la mente se nos quiera ir Así a es. Somecha, quién sabe a dónde, la mente se nos quiere volar. Es Y el bien. algoritmo de las redes No, sociales, olvídate. Ya ves uno, ya te salieron 20, ¿no? O así es. sea, realmente, y ahí también sirve muchísimo y hay que como implementar mucho la presencia de lo que yo estoy viviendo en este momento y de lo que yo tengo en este momento, con mi hijo, con mi situación, etcétera, etcétera. No lo que pudiera pasar, lo que yo veo que está pasando en otros lados, volver a mí, volver a lo que yo hago, a lo que yo tengo, a lo que mi hijo hace, a lo que mi hijo tiene y quedarme con ese presente. Claro, definitivamente. Oye, pues muchas gracias por esta plática que tuvimos, que la verdad siento que aprendí un buen y sobre todo si alguna mamá tiene la oportunidad de escucharnos, que ellas hagan ese ejercicio para reconocer cómo se encuentran emocionalmente, puedan disfrutar un embarazo, una maternidad, una crianza más plena y pues sobre todo cumplir el objetivo que queremos, ¿no? Tener niños no perfectos, pero sí felices. Exactamente. Así es, mil gracias por la invitación, Gustavo. La verdad que un gustazo estar aquí, ¿eh? Y no se pierdan el siguiente episodio del Colecho Podcast.